Iluminemos nuestra vida con la palabra de Dios. Oramos por Mario Álvarez, Carlos Alberto Correa y Kevin Mateo Mojica. Santo Evangelio para hoy sábado 22 de octubre según San Lucas, tomado del capítulo 13, versículos 1 al 9. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con una de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabras de vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, el Señor nos está dando respuesta a aquella interrogante que algunos nos hacemos respecto a las cosas que les suceden a algunos e incluso a nosotros mismos, probablemente más en aquel entonces que ahora. Solíamos buscar una razón para tal desgracia y la encontrábamos en algo que habíamos hecho. En pocas palabras, lo que le pasaba a tal o cual persona, e incluso a nosotros mismos, se debía a algo que habíamos hecho, es decir, un castigo o, en el mejor de los casos, una recompensa. Incluso algunos buscaban encontrar la culpa en algo que hicieron o dejaron de hacer los antepasados. Esa es una visión no evangélica a la que el Señor pone fin. Es cuestión de reflexionar y meditar lo que nos está diciendo, que es un mensaje lleno de luz y esperanza, la visión y el pensamiento de Jesús, el cual tenemos que adoptar, es muy distinto al nuestro. Dios lo ha hecho todo bien. Eso quiere decir que todo funciona con una perfección. Lo podemos comprobar con solo ponernos a estudiar una hormiga, o las estaciones del año, o los ciclos de rotación de todos los astros, incluyendo el Sol, la Tierra y todos los demás planetas. Eso es algo que siempre admiro, de todos los tiempos, y aun cuando muchos pretendieron desafiar a la razón, buscando explicaciones lógicas. Y sea lo que sea que nos cueste llegar a una conclusión, si somos honestos y sinceros, siempre desembocaremos en ella. Por eso, los más destacados científicos, finalmente, han tenido que admitirlo. Hay un Dios y un plan superior al cual todo responde. ¿Y cómo nosotros podemos escapar a este determinismo? ¿Cómo podemos conciliar este plan que a veces tiene ribetes trágicos con nuestra propia libertad? ¿Es que tenemos acaso un Dios que disfruta vernos sufrir? ¿Por qué no evitarnos el sufrimiento teniendo todo el poder para hacerlo? Esas son sin duda muy buenas preguntas que algunas veces nosotros mismos nos hemos hecho sin conseguir una respuesta que nos satisfaga. Lo que les pasa a las personas, ¿acaso es un castigo que es merecido por lo que se ha hecho? Y si son buenas cosas,
¿Acaso merecemos una recompensa? Tratemos de dar una respuesta a esas inquietudes. Hemos dicho que Dios lo hizo todo bien, incluyendo al hombre. Entonces, ¿por qué lo hizo? Y Dios no lo hizo jugando a los dados, como algunos creemos. No, Dios lo hizo todo por amor. Eso nos lo grita la naturaleza y nos lo confirma Jesús. Él no tenía que hacer nada de esto. Fue concebido por su santísima sabiduría y voluntad, haciendo uso de su libérrima voluntad. Él quiso hacerlo, porque así le pareció bien, y nos creó a nosotros dentro de ese universo, a su imagen y su semejanza, es decir, dotados de los atributos necesarios para vivir en él y alcanzar nuestras metas. Nos creó para ser felices, y así tendríamos que ser, sí, razonando y haciendo uso de los atributos con los que fuimos dotados, hiciéramos lo que razonablemente corresponde. Y no se trata entonces de una fatalidad, sino de saber elegir bien. Pero no siempre, ni todos hemos estado dispuestos a hacer lo que debíamos. Por nuestro egoísmo, por mezquindad, por soberbia. Siendo inteligentes y libres, teniendo capacidad de discernimiento y reflexión, hemos preferido desafiar la lógica y la razón para imponer por la fuerza nuestros caprichos, aún por encima de la voluntad de Dios. ¿Es que acaso nosotros podemos entonces llegar a conocer la verdadera voluntad de Dios? La respuesta es sí. Tenemos esa capacidad de hacerlo. Está impresa en la naturaleza del universo del que formamos parte. Está a nuestro alcance descubrirla. Solo tenemos que observar atentamente sus leyes, aprenderlas y seguirlas. Además, la tenemos registrada en el fondo de nuestros corazones, y allí podemos descubrirla cuando, haciendo silencio, la buscamos sinceramente. La tenemos con una impronta que Dios ha querido imprimir allí en el fondo de nuestro ser. Pero por si todo esto fuera poco, Dios también ha querido asegurarse que sigamos su mandato de ser felices. Y esto ha quedado grabado en nosotros de forma indeleble, enviando a su propio Hijo, para que haciéndose hombre como nosotros, nos revele de forma contundente que ese es el único camino. Por eso hemos sido creados y dotados de inteligencia, de una libertad y una voluntad, para que podamos alcanzar esa felicidad y con ella la vida eterna. Solo tenemos que hacer una sola cosa, mis hermanos, y es hacer el bien, es decir, seguir lo que Dios nos manda, que lo encontramos en la naturaleza, en nosotros mismos y en la palabra de Dios, contenida en la Biblia, especialmente en los Evangelios. Dios nos ha creado para ser felices y vivir eternamente. Nosotros, fundados en nuestras capacidades y porque así a Él le pareció bien, podemos aceptar o rechazar su voluntad. Pero rechazándola, nos condenamos a la mentira, a la oscuridad y a la muerte. Esto es algo que Dios no quiere para nosotros. Él no quiere que ni uno de nosotros se pierda. Por eso ha enviado a su Hijo para persuadirnos y mostrarnos el camino. Pero ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo nos forzarán para hacer aquello que nosotros debemos decidir. En esa decisión nos jugamos la vida eterna o la muerte. Solo depende de nosotros. Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, nos ha enseñado en síntesis que el camino es el amor, que en tanto amemos, estaremos haciendo lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros, como Él mismo nos ha amado, sin condiciones, porque nos amó incluso antes que nosotros mismos existiéramos. Porque es que amar, mis hermanos, es un acto de voluntad, es una decisión que se ejerce libremente. Solo puede amar el que libremente, usando su discernimiento,
su inteligencia, opta por hacer la voluntad de Dios. Nada ni nadie puede cambiar esta voluntad de Dios, que es eterno, como eterna es su voluntad. Él no cambia, ni está sujeto a caprichos de ninguna clase. Su voluntad es más sólida y confiable que cualquier ley del universo. Y esto es lo que nosotros debemos creer con mayúsculas, con letra en negrilla. Si lo pensamos y reflexionamos adecuadamente, aplicando nuestra razón, podemos llegar a la conclusión de que lo más razonable es tener fe en Él, es creerle y por lo tanto hacer su voluntad, porque solo ella nos conduce a la vida eterna y con ella a la felicidad plena, para la cual fuimos creados. Por lo tanto, la vida eterna es el propósito, es el sentido verdadero de nuestras vidas, que está en nosotros y que es posible si amamos a nuestros hermanos, a toda la humanidad, porque todos somos hijos de Dios. El tiempo que tenemos en este mundo para cumplir con este propósito es limitado. Es tan solo un suspiro comparado con la herencia que nos ofrece Dios a quienes cumplamos con su voluntad. Por lo tanto, bien vale la pena el esfuerzo, aún en adversidad. Esto quiere decir que nuestras vidas aquí en la tierra están sujetas a las mismas leyes de la naturaleza. Sin embargo, como hijos de Dios y compartiendo con Él su naturaleza, que está por encima de todos los seres de este mundo, nuestro paso efímero habrá cumplido su propósito y nos alcanzará la vida eterna si la vivimos para amar. Por eso, dirijámonos a Jesús humildemente, con un corazón verdaderamente lleno de amor. Digamos: Padre Santo, ayúdanos a comprender que no tiene importancia cómo morimos, sino cómo vivimos. Que nuestras vidas adquieren sentido en cuanto comprendemos que ellas nos han sido dadas para amar y por lo tanto nos abocamos al amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Soy el Padre Leonardo, sacerdote misionero de la Prelatura Apostólica Corpus Christi de la ICAP en Colombia, y los invito a que nos sigan apoyando en la construcción del reino de Dios. Para mayor información, se pueden comunicar conmigo al teléfono que aparece aquí en la pantalla: 314-646-0085. Y asimismo, invitarlos para que al final de este video, en los comentarios, dejen sus intenciones para orar por cada uno de ustedes. Denle me gusta, compartan este video y suscríbanse a mi canal.